Listo. Bueno, nuevamente muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Hoy, como les decía anteriormente, empezamos con lo que es el modernismo, la entrada del modernismo a Costa Rica, que bueno, ingresa a Costa Rica el modernismo, o sea, el arte moderno, ese espíritu de querer quebrar con la academia entra pues un poco tarde, pero de cierto modo también alineado con algunos de los movimientos modernistas en Latinoamérica. Para aquellos que llevaron intro 2, tal vez llegarán a sentir o percibir algunas cosas que son similares en el espíritu de la búsqueda de este periodo. Pero no podemos empezar a hablar del quiebre con lo académico sin repasar lo que habíamos venido hablando y sentí que era importante. em, Especialmente porque no todos son de artes, entonces como que delinear o delimitar muy específicamente qué es el estilo académico en comparación con lo que vamos a estar viendo más adelante en la clase de hoy. Entonces, para dar inicio hoy, quería ver si me ayudaban algunos leyendo lo que estamos acá. Entonces, no sé si alguien me ayuda leyendo desde arriba y después tal vez los vaya interrumpiendo mientras leen. Alguien que me colabore. Yo puedo empezar, profe. Gracias. El arte académico del siglo XIX se refiere al estilo artístico promovido por las academias de bellas artes, particularmente la Academia Francesa, que tenía una gran influencia en Europa y América Latina. Estos son algunos puntos básicos sobre el arte académico de este periodo. Idealización y perfección. Se buscaba representar la belleza ideal, inspirada en los cánones clásicos de la antigua Grecia y Roma. La figura humana se mostraba idealizada y perfecta. Y bueno, ejemplo mejor de ese primer punto no podríamos tener que esta imagen, perdón que estoy tapando aquí, de la medusa de Enrique Chandy. Bueno, ahí spoiler, pero bueno, para acordarnos quién era Enrique Chandy, el primer artista, ay, perdón por el pedazo ahí, em, formado académicamente en Europa de Costa Rica. Entonces, él sale del país y regresa a Costa Rica y bueno, va a traer, ya venía conociendo algunas bases académicas porque había llevado clases con Aquiles Bigot, con Henry Etheridge, ambos europeos que se habían formado pues, en academias, se traen esa escuela para Costa Rica, digamos, o esas enseñanzas, él había tenido algo de eso y en eso se va para Europa y se termina de formar en las academias en Alemania. Entonces, pues tenemos una obra como esta que podría haber sido un retrato, pero pues obviamente lo que está es recalcando ese ideal de belleza clásico que vemos aquí representado. No sé si alguien más quiere apoyar aquí en la lectura. Bueno, Ámbar, adelante. Vas a ser nuestra lectora del resto de la diapositiva. Gracias. Técnica rigurosa. La formación académica se centraba en la precisión técnica, especialmente en el dibujo y el dominio de la anatomía humana. Entonces, súper importante resaltar ahí si se acuerdan, cuando les enseñé las imágenes, las diapositivas de la semana pasada o antepasada, vimos dibujos de Enrique Chandy precisamente y que dentro de esos dibujos para mí era importante enseñarles un dibujo de un desnudo, de un modelo masculino desnudo. em, que pues nos dejan claro esa base de la enseñanza. Importante señalar que en Costa Rica no se empezó a trabajar del modelo desnudo hasta que la Escuela de Bellas Artes, o sea, la Escuela Nacional de Bellas Artes se convierte en parte de la Universidad de Costa Rica en los años 40 y bajo la dirección de Kiko Quirós. Entonces, bueno, hoy van a conocer quién fue Teodorico Quirós. Pero interesante tener eso claro, que en Costa Rica, por más que lo que se va a promulgar es una enseñanza académica,
no había modelos desnudos, del desnudo. Pero bueno, importante la anatomía, esa perfección, esa rigurosidad que muchos de ustedes todavía están recibiendo en su enseñanza en la escuela con esta, eh, la importancia del dibujo, el dibujo como base de las búsquedas, pero también del dominio que pueda tener la mano. Ok, seguimos. Composición equilibrada. El arte académico valoraba la simetría y el equilibrio en la composición de las obras. Ok, entonces, eso es importante, la simetría muchas veces uno lo puede percibir a la hora de si fuera como que dividir la obra a la mitad y sentir que hay como una igualdad de peso de elementos en ese espacio. Podríamos decir que esta imagen es bastante simétrica porque en general tiene una composición, pues ella es la figura central, pero hay igual peso de ambos lados, el pelo cae de ambos lados, ¿verdad? Aunque ella gira levemente la cabeza para nuestra derecha, su cuerpo gira un poco hacia la izquierda, entonces da como ciertos contrapesos ahí que permiten pues balancear la imagen. Ese equilibrio también se puede lograr, por ejemplo, con color o con luz. Hay diferentes formas de equilibrar ese peso que se pueda sentir. No es solamente con la forma y la figura dentro del espacio. Seguimos. Ay, Oscuro, el contraste entre luces y sombras, para dar volumen y profundidad a las figuras, logrando un efecto tridimensional. ok, perfecto. Ahí es importante señalar que suele ser un claroscuro, pero con degradaciones sutiles, que eso lo percibimos en esta cara, por ejemplo, que sentimos perfectamente moldeada por la luz y las sombras, que hay, o sea, hay puntos donde cae más luz sobre la nariz, hay algunos puntos sobre la cara en sí, que nos da la sensación que cae una luz leve desde la izquierda, pero algo que, perdón, que no está aquí necesariamente especificado, pero suele ser una luz bastante, o sea, en general no es una luz fuerte o dramática, sino que suele ser un poco más suave y sutil. Seguimos. Acabado refinado. Se buscaba un acabado liso, ¿Cómo puedo ayudarte con eso? se buscaba un acabado liso y pulido en las pinturas y esculturas, evitando que se vieran las pinceladas o marcas del proceso creativo. La obra terminada debía parecer casi perfecta y sin rastros del trabajo manual. Ok, entonces súper importante, en general no se le ve la mano del artista o se buscaba pues básicamente eliminar cualquier textura, eso en lo sumamente formal dentro de lo académico, ¿verdad? Porque claramente van a ver y ustedes van a analizar algunas obras de artistas que son académicos en donde van a percibir un poco de textura, entonces, no es que siempre, siempre, siempre aplique, pero en la enseñanza estricta de lo académico se solía buscar ese acabado liso en donde no vemos la mano del artista, no nos interesa de cierto modo en lo académico necesariamente ese gesto, el rastro del gesto artístico o la acción del pintar, mientras que en el arte moderno pues esa va a ser parte de ese interés en la materialidad de la pintura y el registro de esa acción hecha por el artista nos va a gustar en el modernismo, pero en el arte académico normalmente no. Y de último, Conservadurismo. Aunque el siglo XIX vio el surgimiento de movimientos vanguardistas, el arte académico se mantuvo conservador, resistiendo los cambios y nuevas formas de expresión artística. listo. Entonces, bueno, eso es un punto general en donde, pues, básicamente el estilo académico se va a mantener más arraigado con, digamos, valores más conservadores que van a querer mantener cierto orden,
se podría decir, o manera de hacer las cosas y no van a querer quebrar con las cosas. Pero entonces, con eso dicho, ya les recordé sobre Enrique Chandy y cómo tenemos estos artistas em, de los cuales pues logramos ver solo uno, Juan Ramón Bonilla, si no me equivoco, en el museo cuando fuimos, pero ahora pues bueno, sí había traído la imagen del desnudo, acordándonos eso, o sea, la importancia del dibujo como base de lo académico, el retrato, y también traigo esta para recordarnos algo sobre el contexto costarricense del arte, en el sentido de que no habían galerías, no habían lugares para exponer. El Museo Nacional, que es nuestro único museo, no tiene un enfoque artístico, entonces no había dónde. Y hay que pensar que el taller del mismo artista va a ser donde logra enseñarle principalmente a futuros clientes sus capacidades. Entonces tenemos pues retratos de los familiares del artista que yo me imagino hubieran estado pues no solo en la casa para tener los retratos de la familia, sino como ejemplos de la capacidad artística de, de esta persona y pues, a ver, algunas veces también se exhibían como en los ventanales de la casa o ventanales de la tienda de algún amigo, ¿verdad? Para como que exhibir las obras, pero en general eso va a ser clave, tenerlo presente que no existe una infraestructura para la divulgación artística en nuestro país. Eso es súper importante. Em, Dentro de este espíritu académico van a ver, bueno, todos van a estar interesados en el paisaje, ¿verdad? Y de cierto modo en recobrar o resaltar unas obras que suelen ser como más costumbristas, ¿verdad? Tratando de desde, como que desde lejos un poco, ir registrando el entorno, ¿verdad? Pero siempre hay dentro de las imágenes de estos paisajes, se alinea, digamos, con esas búsquedas académicas. Entonces, la luz suele ser bastante, o sea, es en general es suave, o sea, aquí sí, claro, esto es un día luminoso, pero no sentimos ni percibimos una luz súper intensa o un sol muy fuerte, entonces no hay sombras muy fuertes, sí hay sombreado, eso nos permite dar una sensación de profundidad. Por ejemplo, acá sentimos que nuestro ojo es jalado hacia atrás, igual en este caso de acá. Penetramos esta casa, ¿verdad? Un poquito, bueno, pero de cierto modo también la oscuridad, pues nuestro ojo es jalado para allá, pero a la vez al artista no le interesa necesariamente estar tan íntimos o como representarnos una visión tan íntima de la vida. Em, Esta es otra que es una belleza, em, pero bueno, quería abordar algunos ejemplos del paisajismo académico, en donde pues básicamente se busca también el detalle, ¿verdad? Esa precisión, esa rigurosidad. Y mejor ejemplo de eso no puede haber más que Emilio Spang, ¿verdad? Entonces, Emilio Spang, un artista alemán que viene a Costa Rica en 1906, se integra no tiempo completo, pero se integra a la Escuela de Nacional de Bellas Artes y va a ser uno de los principales, digamos, impulsores, enseñantes, docentes del estilo académico, ¿verdad? Y que, como pueden ver acá, a él también le interesaba mucho las especies, es muy reconocido por su serie de orquídeas. Porque le interesaba la botánica y pues claramente es alguien que le interesa ese nivel de detalle en las diferentes, o sea, en la diferente flora o paisajes del país en general. Era bastante aventurero, es lo que se dice de él. Iba largo,
a veces a lugares que hoy en día tal vez sí son mucho más accesibles, pero que se podrán imaginar, por ejemplo, se registra que y hay cuadros de él en Tortuguero o en playas muy remotas de Guanacaste, que para llegarles habría que verdaderamente, eh, pues hacer un arduo trayecto y pues el Señor lo hacía. Y aquí creo que podemos apreciar esa capacidad de pues fidelidad a la naturaleza, y que pues las obras de él son bastante casi que fotográficas, se percibe. Em, pero bueno, entonces, les comentaba anteriormente, no sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna opinión, algo que quisieran comentar. Ahorita más adelante los voy a poner a analizar y hablar sobre imágenes, así que no voy a ser solo yo que esté hablando, pero no sé si alguien quisiera decir o agregar algo. Profe, Sí. no solamente un comentario de la pintura anterior que a mí me parece demasiado increíble, Ah, cómo casi parece una fotografía. O no, sea, no tenía. es demasiado sorprendente, no sé, o sea, yo he tenido mis intentos de creerme pintora y de tratar de hacer cosas al óleo y así, pero a mí me sigue pareciendo demasiado increíble y también por el año, porque bueno, ahí dice 1902, entonces es demasiado, o sea, sorprendente cuando uno lo ve, la verdad. Sí, sí, no, definitivamente. Y de cierto modo, como que lo bueno para nosotros acá en Costa Rica fue tener acceso a eso, también con la llegada de un artista de afuera que iba a poder pintar así en este periodo y continuando. O sea, no solo, no es que se detuvieron de pintar, y es, bueno, eso es un tema que vamos a abordar ahorita. Pero sí. O sea, el nivel de acabado, y aquí creo que, bueno, pueden entender ese punto de lo académico. Y no todos van a tener esa increíble capacidad que tiene Milespan, pero sí importante señalar cómo hay un interés en cada uno de los elementos, como que dar a cada elemento como que su importancia, de cierto modo, desde las casitas y como que estos espacios grandes, hasta la vaca, ¿verdad? Em, Entonces, como les comentaba anteriormente, no habían espacios para exhibir y no habían, por ende, o sea, que habían muy pocas exposiciones. Entre las exposiciones que uno podría pensar que habían periódicamente, iban a ser exposiciones de los trabajos de los estudiantes. Entonces, esta es una foto de una revista de arte y literatura, la revista Pandemonium, en donde sale ese registro de una exposición en donde vemos los yesos, esos mismos yesos que siguen en la escuela, em, y los trabajos de los estudiantes, ¿verdad? Que importante señalar cuál es el trabajo de los estudiantes, pues es copiar. Y claramente, eso es importante para la enseñanza de ellos, pero lo interesante señalar es que no se está exhibiendo, exponiendo, y claro, esta es una sola foto, habría que investigar mucho más a fondo y ver, pero que si va a haber una exposición anual, ¿qué es lo que se estaba como que enseñando? La capacidad artística, tal vez de los artistas, pero no la capacidad creativa, ¿verdad? No estamos aquí ante una exposición que nos enseña que ellos mismos están generando sus propias creaciones. Entonces, creo que eso es importante tenerlo presente, ¿verdad? Que aquí lo que se está enseñando en general es esta capacidad de copiar en estas exposiciones, lo cual no es por decir que estos artistas que acabamos de estar viendo estaban produciendo arte por aparte, pero en el espacio expositivo no hay lugares, y eso es algo que me interesa señalar. Entonces, no hay lugares que exhiben arte necesariamente. Em, entonces, ¿cómo es que llegan las ideas nuevas, las ideas modernas al país? Pues en general, la principal fuente de información va a ser las revistas
estas revistas literarias, culturales, de arte que nos llegan desde otros países iberoamericanos, porque aquí tenemos la Gaceta Literaria de España y estas todas son ejemplares. No, no estas ejemplares específicas, esas son imágenes que yo saqué de internet de esas revistas, pero que sí hay registro de que estas revistas, o sea, estos títulos se recibieron en Costa Rica. Entonces, la Gaceta Literaria de España, Forma de México, Amauta de Perú, Martín Fierro de Argentina. Entonces, estamos recibiendo esta información de afuera. Pero, pues muchas de estas revistas son principalmente literarias o con ensayos y son principalmente de ideas y el estilo de, a ver, lo que nos puede llegar a nivel de eh, arte visual va a ser bastante gráfico por, sí, por el mismo medio, digamos, de necesitar ser reproducible, pues suele ser un arte bastante gráfico, bastante lineal en sí. Entonces, no es que vamos a tener como tantas oportunidades para ver el arte. No hay galerías donde se están invitando artistas de afuera para que exhiban arte. No hay donde ver eso. Entonces, este es como que uno de los principales lugares donde se puede, pues, tener un acercamiento a lo moderno. Y en Costa Rica también hay un, pues, un grupo de intelectuales interesados en las ideas modernas que se están desarrollando a nivel regional, iberoamericano. Entonces tenemos personas que son nombres que probablemente han escuchado como Omar Dengo o Joaquín García Monge, pues la biblioteca, ¿verdad? Omar Dengo. Supongo que muchos de ustedes habían aprendido a usar una computadora a través de la Fundación Omar Dengo, que bueno, ya eso no existe, pero sí existe la fundación, no existe el convenio con el MEP, em, pero eran personas que pertenecían a la élite de Costa Rica, ¿verdad? O sea, eran los hijos de los liberales, los líderes liberales de nuestro país, de de las familias importantes, de los cafetaleros y tal, pero que eran intelectuales y que querían promover un cambio social. Entonces, tal vez podríamos decir que los liberales, los líderes liberales quienes habíamos abordado en la clase anterior, buscaban la modernización, pero era eso, o sea, la modernización del país en el sentido de, pues, el tren, tener un registro civil, tener una constitución más moderna, ampliar la educación, eso va a ser sumamente importante. em, y entonces, en modernizar el Estado costarricense, pero esta generación, la búsqueda de ellos va a ser un poco más ampliar los derechos de los ciudadanos costarricenses, porque seguías habiendo en la mentalidad de los líderes liberales y del Grupo Olimpo como pues una sensación bastante paternalista sobre las masas y sí, queriendo educar esas masas, pero no necesariamente eh, pues mejorar su condición de vida. Mientras que esta generación sí tenía mayor interés en ese desarrollo social, ¿verdad? De la gente misma. Em, y entonces, uno de los principales lugares en donde se van a trabajar esas ideas y divulgar esas ideas que tienen mayor pues arraigo a lo social va a ser por medio del repertorio americano. Me interesa por un instante, voy a dejar de compartir, nada más porque me interesa y voy a dejar quitar el pin y poderlos ver aquí. ¿Me pueden levantar la mano o hacerme algún tipo de seña si han escuchado y tienen algún conocimiento, no importante, pero algún conocimiento de lo que es el repertorio americano? Me interesa saber cuántos conocen o han escuchado o han visto o han... Ay,
No estoy viendo, solo veo que Ámbar me dice que no. Eso implica que nadie más, no, John, gracias. Los que no, pónganme algo para tener claro que es que sí, Susan sí ha escuchado, ok. John no, Gadiel no, Matías no, Paola no, Yo no, profe. Ámbar no. Ok, la mayoría no ha escuchado, ok. Ah, bueno, bueno, sigue Susan siendo la única. Ok, bueno, eso me parece terrible que no tengamos noción y conocimiento de esta revista. Yo obviamente tampoco conocía cuando estaba eh, pues en el bachillerato, entonces no me sorprende que no conozcan, pero sí me sorprende que no sea algo y que creo que tiene tanto que ver con la falta de, y que creo que algunos de ustedes a través de cursos y tal han comentado sobre cómo nos hace falta conocer más nuestra historia cultural, ¿verdad? En general, o sea, no solo la historia del arte, sino que cultural. Repertorio americano, bueno, la biblioteca se llama García Monge, o sea, es nombrado por este señor, quien fue editor de esta revista entre 1919 y 1958. O sea, 40 años que este señor continuamente se esforzó por sacar adelante esta revista. Alguien que me haga el favor de leer ahí la cita sobre esta revista, por favor. Profe, yo puedo leerlo. Gracias. Dentro de su orientación ideológica se encontraba el republicanismo, el antifascismo y el fascismo, y a ella ha de acudirse cuando se trata no solo de hallar los términos propios para una historia de la cultura de América contemporánea, sino cuando se quiere subrayar el conocimiento a las grandes figuras de nuestro continente. García Monge. Súper, muchísimas gracias. Entonces, ahí este repertorio americano o sea, lo que difundían eran las ideas de todo el continente porque García Monge estaba en contacto con todo el mundo y todo el mundo le escribía para publicar en el repertorio americano sus ideas. Entonces, habían ideas, por ejemplo, muchas ideas en contra de el imperialismo o intervencionismo de Estados Unidos en ese periodo, en Nicaragua, en Caribe, ¿verdad? En diferentes lugares. Entonces, habían como artículos que hablaban sobre la geopolítica y habían eh, pues novelas cortas publicadas en serie, poemas, obras de arte. Entonces, aquí algunos tal vez conocen o saben del artista moderno Max Jiménez. Estoy pensando si vimos un Max Jiménez en el museo, creo que no. Veremos obra de Max Jiménez, pero un Max Jiménez puede tener, va a ser como una de las pocas vitrinas a través de la vida de esta revista para los artistas modernos. Y vamos a tener toda una sección la semana entrante, voy a hablarles específicamente de grabado y algunos artistas que publicaban em, en, en el repertorio americano y por ende, como les digo, iba a ser como vitrina para ellos a nivel, pues, internacional. Sí, Susan. Sí, profesor, iba a decir yo que yo sabía algo de la revista porque el semestre antepasado nos había tocado hacer una exposición y a mí me había tocado Emilia Prieto y Ajá, ella había como publicado varias exacto, cosas ahí de grabado, por eso era que sabía, no me acordaba. totalmente, sí, exacto. Em, pero, o sea, les cuento y no sé si a ustedes les va a parecer tan no sé, importante, pero les comento como para que se den una idea de la importancia que tenía esta revista, no solo en Costa Rica. O sea, en Costa Rica obviamente va a ser uno de los principales, ahí con las otras revistas, estas otras revistas, o sea, uno de esos lugares desde donde van a agarrar estas ideas modernas y estar como, era el internet del momento, ¿verdad? Era la manera en que uno estaba conectado con lo que estaba pasando. Y em, cuando yo estudiaba en Nueva York y estaba estudiando, investigando sobre arte costarricense y este periodo y tal, en la biblioteca principal o sea, New York Public Library, ahí en Bryant Park, en la 42 donde están los leones grandes, ¿verdad? Ahí tenían
todo el o sea, tienen todo el repertorio americano. En esos tiempos todavía se usaba microfiche, microfilmas, ¿verdad? Entonces, pero todo lo tenían y lo tenían accesible. ¿Eso qué significa? O sea, porque esas bibliotecas tan grandes van a tener tal vez colecciones muy grandes, pero esos, no todos los elementos están en la biblioteca propiamente, los tienen en algún acopio en algún lugar, en un, qué sé yo, en New Jersey, y que uno los puede mandar a pedir y que te llegan en una semana o algo así en esos tiempos, pero que tenían todos los fascículos, todos los números de todo el asunto, porque, y me encontré un documento que abordaba el hecho de que, como una carta, donde decía que muchas gracias que al New York Public Library le interesaba tener todo el, entonces agradecía a García Monge por haberles enviado todos para que lo tuvieran ahí disponible para pues el uso de investigadores y tal. Entonces, así de importante es el repertorio americano en relación al panamericanismo que se dio en el siglo XX. Pero bueno, suficiente sobre el repertorio americano. Ya vamos entrando en materia de lo que es el arte en sí y em, vamos a ver en la década de los años 20 que cada vez más van a haber más elementos que tiran hacia algo de un estilo de arte moderno. Entonces, aquí pueden ver el anuncio para un libro que estaba en el repertorio americano en 1927, que es la portada de este libro de un mexicano, Moisés Vincenzi, pero la portada, o sea, este es un texto de un mexicano, pero la portada la había diseñado Amiguetti. Entonces, esto que estamos viendo es desde el repertorio americano, pero es este dibujo, esta caricatura que había generado unas fuertes críticas en la prensa, porque decían algunos, pero ¿qué es eso tan espantoso? Y otros que respondieron favorablemente a esto. Algunos iban a decir, pero es que eso no hay nada, no se ve nada, o sea, el arte tiene que... Les enseñé la imagen de la primera diapositiva con la figura de esa mujer clásica, o sea, eso es lo que tiene que ser el arte, ¿eso qué es? Eso tan espantoso. Y pues en relación a eso, Amiguetti había respondido, preguntar en qué consiste la belleza de esta caricatura cubista es como preguntar en qué consiste la belleza de una cristalización de cuarzo. Entonces vemos que se está generando ahí un cambio, pero que hay un fuerte conservadurismo en el contexto, ¿verdad? Porque claramente resulta que alguien está preguntando, pero es que eso qué es, que dónde está la belleza de eso, qué es eso tan espantoso. Entonces pueden darse cuenta, en 1927, ¿quién se acuerda del año de la creación em, del cubismo? ¿Qué me puede decir el año de Demoiselle d'Avignon? Ya que no los ponemos a memorizar tanto, seguro no se lo saben. Pero era como para mí una de esas fechas claves. Le Demoiselle d'Avignon, ¿cuándo lo pintó Picasso? 1907. Entonces, 20 años después, em, tenemos acá en Costa Rica una discusión en torno al cubismo. Entonces, como verán, estamos un poquito atrasados. Pero bueno, todo bien. Lo bueno es que ya se están formando artistas interesados en estilos modernos. Vemos, por ejemplo, esta obra de Kiko Quirós, que también es una portada para un libro. Este es el libro Unos fantoches de Max Jiménez. Em, Ambos de estas figuras van a ser sumamente importantes. Kiko Quirós, ahorita lo abordaré un poco más. Max Jiménez es esta figura que fue súper polifacético, fue escritor. Tal vez ustedes tuvieron que leer El Jaúl, no sé, o hay otros libros de él. Yo en mi tiempo, tuvieron que leer El Jaúl. ¿Alguien que me pueda decir si en el MEP los ponían a leer El Jaúl o ya que lo quitaron? No, No, bueno, era un libro que, de Max Jiménez que todos teníamos que leer, que era
Todos los libros de Max Jiménez son súper críticos y en este caso en particular, este es uno de los más tempranos que él publica, el 28, en donde él va a ser súper crítico de la sociedad como muy aldeana de Costa Rica y especialmente de la clase alta del cual él provenía. Entonces iba a ser como súper escandaloso el texto en sí, porque pues ahí criticaba a la manera de ser y pues genera un gran repudio en torno a Max Jiménez, hacia esa voz, pero ahí hay que tener claro que también se están ligando em, estas figuras que quieren quebrar, que quieren hacer cosas diferentes, ¿verdad? Que tienen este interés en renovar las artes en el país y renovar la sociedad por medio de eso. Em, entonces, ese espíritu ya se está cultivando, ¿verdad? En la década de los años 20. Es un periodo, perdón, que no lo ahondé un poco más, pero un periodo también de importantes luchas sociales que se dan en el país y cambios que se dan, por ejemplo, en relación a los derechos laborales. Va a ser cuando se establece... em, los primeros, o sea, se funda el Instituto Nacional de Seguros, entonces va a empezar a haber un concepto básico de poder tener algún tipo de seguro. Era el cambio, se da en esta década al voto secreto. Entonces, imagínense que antes de eso era un voto público, entonces todo el mundo iba a saber por quién votaste, lo cual, pues, hoy en día no sé, creo que todos agradecemos el voto secreto y entre otros cambios que se dieron también en relación a lo laboral. Iba a decir, pero ahora no quiero, o sea, no me contradigo, pero no lo digo a ciencia cierta, que también fue en esa década las 8 horas laborales de la jornada laboral. Entonces, habían estos cambios que se relacionan precisamente con las figuras que les había hablado anteriormente, como que de querer de esta nueva generación de líderes, querer tener un país que sea como, pues, más socialmente responsable. Eso se está dando a la par de esta generación de jóvenes artistas que están queriendo quebrar con las cosas, pero entonces está como en el aire este deseo de cambiar. Em, ¿Saben qué? no, pensé que empezamos a las 8. No, todavía tengo 10 minutos, perfecto. Voy a seguir un poquito más adelante y les voy a dar un receso. Entonces, eso se está dando, ese espíritu de cambio, y se va a dar un evento importante en nuestro país, que va a ser una exposición de arte argentino, o sea, arte argentina, de la Argentina, que se monta en el foyer del Teatro Nacional. ¿Por qué? Porque a Argentina le iba muy bien en esos años, en esas décadas. Era definitivamente uno de los países más exitosos de Latinoamérica y quería establecer mejores relaciones comerciales con el país. Entonces, como regalo, el embajador de Argentina monta una exposición. Ojo la diferencia en las relaciones diplomáticas. No quisiera que se montaran exposiciones para mejorar relaciones públicas, pero bueno, en este caso, lo importante de esta exposición, van a haber dos cosas súper importantes de esta exposición. Uno es que se va a utilizar para hacer una exposición de arte el espacio del foyer y entonces va a generar esta idea para montar futuras exposiciones ahí en este lugar, primero. Y segundo, va a ser súper importante porque, como yo les decía anteriormente, no habían lugares para exponer un tipo de arte moderno en nuestro país y aunque para el periodo arte como lo que estamos viendo acá de Fernando Fader iba a ser en Argentina ya algo cansado, viejo, del cual precisamente la gente de Martín Fierro le va a estar tomando la contra, perdón, que esta gente de esta revista va a estar en contra de la obra de Fernando Fader, pero lo que podrán notar es que Fernando Fader, pensé que tenía más, pero bueno, Fernando Fader tiene una pincelada y una búsqueda que nos remite muchísimo al impresionismo.
¿verdad? Es una pincelada mucho más suelta, es un interés distinto con el color, ¿verdad? Son unas manchas bastante visibles, no es minuciosamente detallada la obra. Entonces, es una obra que al ser impresionista, el estilo impresionista es de Argentina, pero sigue el estilo impresionista, pues iba a ser una de las primeras oportunidades de ver este tipo de arte. Ahora, yo no sé cuáles son los cuadros específicos que se exhibieron, no tenemos registro de eso, pero sí sé que en la lista de los artistas que expusieron estuvo Fernando Fader. Entonces, agarré este cuadro como ejemplo de eso, pero lo importante es tener claro que mucho del modernismo que llega a Costa Rica nos llega a través de la imprenta. Y eso implica que pues lo que ingresa es muy gráfico y no vamos a tener tanto acceso a la pintura, a la textura, como que a esas búsquedas modernas, porque no va a haber dónde exhibirlos, no va a haber gente que esté pintando necesariamente así, ¿verdad? Entonces, acuérdense que precisamente Max Jiménez está criticando lo aldeano que es Costa Rica, entonces se pueden imaginar qué tan importante habrá sido para artistas que quieren quebrar con las normas ver estas otras búsquedas, ¿verdad? Em, no es por decir que no hubieron algunos artistas que van a quebrar, que van a traer también con ellos las enseñanzas de afuera, pero no iban a estar cargando con ellos. Algunos de ellos tenían algunos libros, pero esos libros no es lo mismo, ¿verdad? Ver una obra vida que ver un libro de arte que tal vez tendría algunas imágenes a color. Entonces, pues esta oportunidad fue sumamente importante. Queda el resultado es que ese mismo año decide un grupo de gente conocidos, formados, conocidos como el Círculo de Amigos de Arte, del Arte, entre ellos muchos artistas, pero también otras figuras como Joaquín García Monge, no fue artista, pero fue parte de este círculo, personas de la literatura, poetas, intelectuales que podrían haber sido parte de este grupo, Círculo de Amigos de Arte, van a organizar estas exposiciones de artes plásticas que al inicio fueron auspiciados por el Diario de Costa Rica y que se montaban estas exposiciones entre el 28 y el 37 en el foyer del Teatro Nacional. Que, ojo, o estamos a punto, creo que es esta semana o la semana entrante que van a inaugurar, o ya habrán inaugurado, el salón, no he visto ahorita, el Salón de Artes Plásticas, que es bianual, que podríamos decir que es heredero de esta tradición de tener pues esta gran exposición de arte anual en la que los artistas de nuestro país pueden exhibir su obra. Ya no es de la ventana de mi casa o la ventana del compa que me presta, que es zapatero y que me presta la ventana para montar mis cuadros, ¿verdad? Ahora es que se van a hacer estas exposiciones. Como ven, o sea, aquí no es nada tremendamente formal, está guindado más bien de una manera en que es como de ponerlos a donde caben, ¿verdad? Y como se puedan montar. em, pero eran sumamente importantes y lo interesante es que iban acompañados, y de estas fotos siempre me gustan ver las fotos de los tiempos de antes, acompañados de otras actividades. Estas son fotos que no necesariamente son de las actividades en relación a estas exposiciones, pero sabemos que se hacían bailes en relación a las exposiciones, precisamente para que la société, la alta société de Costa Rica, llegara al baile y fuera a ver la exposición. Entonces, eso también es súper importante, es como cómo empezás a generar un público para arte en un país donde verdaderamente no hay un público para arte. Entonces, bueno, se podrán imaginar, a mí esta foto me encanta porque me encanta ver cómo en los años 20 en Costa Rica habían toda una serie de flappers, de mujeres que estaban totalmente a la moda del momento. Em, pero bueno, eh, importante señalar que en estas exposiciones se exhibía tanto a las artistas académicas o los artistas académicos, los que hemos visto hasta el momento, así como artistas que salían
o egresadas o que egresadas o que pues participaban de la Escuela de Bellas Artes. Entonces, Ángela Castro, creo que por lo menos un grupo está trabajando con Ángela Castro. Ángela Castro es un perfecto ejemplo de eso, una artista académica que que había exhibido en estas exposiciones, así como vamos a tener figuras de esta nueva tendencia conocida como la nueva sensibilidad, conocida como la generación nacionalista, conocido también como la generación de la década de los años 30. Em, a mí me gusta hablar de ellos como la primera vanguardia, entonces, en general, pues con una nueva propuesta. Kiko Quirós va a ser digamos, el líder de ese llamado hacia la nueva generación de artistas, de pintar. Primero de salir y pintar al aire libre, una práctica que no se solía hacer tanto en Costa Rica porque pues los artistas salían a dibujar y tal, pero después volvían a sus talleres. En este caso salían ellos a pintar em, y también de pintar pues de una forma, un estilo muchísimo más moderno. Entonces, ahora sí, son las 9:28. Entonces cuando vamos a hacer un receso y cuando volvemos vamos a empezar a analizar cuáles son esas diferencias en estilo. Entonces, son las 9:28. Porfa, volvamos a las 9:45. Gracias. Repasar un poco sobre las mini presentaciones de análisis comparativo. Estaba revisando la lista y ya tengo a varios que están, espero que no me odien, más bien van a decir, uff, sí, qué dicha, salimos de eso para la semana entrante. Entonces ya en la lista he puesto las fechas y em, quisiera abordar eso y comentar algunos que tengo algunas dudas, etcétera. Entonces, em, por ahora, en relación a fechas, sí, hay algunos que se marcaron como grupo, pero que no pusieron los nombres de los artistas, que entonces no sabía exactamente si es que todavía van a trabajar como grupo, pero que no saben cuál obra y bueno, ojalá pronto. Los que me van a presentar la semana entrante son Raquel y Gabriel Jiménez. Entonces, no sé si están acá. Raquel. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, para la semana entrante, eh, este otro grupo es Amanda y Paul. Paul no sé si se conectó en algún momento o no. No lo veo. Amanda, si estás ahí, entonces, bueno, Sí, Amanda. pues, estoy sí. Ok, perfecto. ¿Y eso que no va a trabajar con Jimena? Profe, nos dividimos, que éramos un grupo de 4, entonces no podíamos todos. Ah, ok. Bueno, súper. Había que Gracias. rotar, profe. Ah, ok, entonces, Amanda y Paul la semana entrante. em, Bella y Brenda, ¿me pueden confirmar? Sí, sí. Sí, sí. Ok, perfecto. Y luego tengo aquí anotado, y más bien lo que voy a hacer es proyectar la pantalla para que puedan ver de qué estoy hablando. Em, Aquí tengo a Naomi, Paola, y no sé si será que Naomi, Paola y Daniel Romero están trabajando juntos porque están azul. Correcto, profe, somos los tres juntos. Ah, ok, ok, entonces voy a ponerlos en una Es sola que línea. cuando lo escribimos fue por el celular, entonces nos Ajá, costó ajá. mucho como No se preocupe. ponerlo junto. Tranquilidad, nada más para como mi propia. Ok, entonces ustedes también irían la semana entrante. Em, Perfecto, profe. Súper. Y déjame nada más terminar de pasar acá.
Y luego lo otro que quería, y quitemos esto. Ok, listo. Entonces, esos serían los cuatro grupos que van a presentar la semana entrante. Luego tengo a Abigail y Mateo. Tienen que cambiar la selección. Ah, no, me confundí. No, está bien la selección y más bien irían ustedes la semana entrante. También. Entonces serían 5 para la semana entrante. ¿Eso todo bien? Avi y Mateo. Ok, profe. Súper. Y no sé, que me despisté, yo no sé por qué que me puse loca. Ok. Y la otra, Daniela, aquí veo que me pusiste es una obra de Rosela, pero el tema es que Rosela ya es como, ya no es ni siquiera, es una artista contemporánea. Entonces tenés que seleccionar a alguien que sea de la primera o de la segunda vanguardia. Ya Rosela no pertenece a la segunda vanguardia. Ok, profe, voy a hacer el cambio. Podés, eso sí, va a haber un trabajo más adelante sobre artistas contemporáneos y ahí sí podrías trabajar con Rosela. ¿Ok? Ah, buenísimo. ¿Crees? Sí, porque, y Sí, más bien es súper buena sí. amiga mía, entonces si quieres hablar con ella, ahí la pongo en contacto. Uy, me Em, encantaría conocerla, vieras. ella Ya he es hecho un éxito. exposiciones sobre ella, entonces, Ajá. Ah, bueno, sí, y entonces sí. ahí estoy viendo Anthony, Melissa y Gabriel Azcárate. No funcionan esos dos artistas porque los dos son de primera vanguardia. Tiene que ser un artista académico y un artista vanguardista. No sé, Anthony o Melissa o Gabriel, quién está ahí metido en en el documento. Todos los demás están bien y ahí les voy a ir poniendo fecha. Seguro ahorita más tarde les pongo la fecha, solo que quería asegurar que em, los que son de la semana entrante quedara claro. Melissa, Anthony, no sé si Gabriel se conectó. No lo veo. Melissa Eh, o Anthony. Ajá. sí, profe, ahorita estamos como viendo eso porque, bueno, eso fueron como unas sugerencias que nos había dado Gabriel, pero sí, yo no me había fijado que los dos eran como de la misma. Sí, los dos son de primera Como- vanguardia, entonces no. pueden trabajar con uno de esos y tienen que escoger uno de los de primera vanguardia y ahí en el mediación virtual está una lista de nombres de artistas que podrían buscar. Ok, listo. Entonces, estamos con eso. Muchas gracias. Un poco de logística. Y lo quería abordar como para orientarnos nuevamente hacia el trabajo, la mini presentación que tienen en la semana entrante. Ahí ya nosotros repasamos y les puse, y creo que le puse pin, además, a la asignación para que tengan claro cuáles son todas mis expectativas, ¿verdad? Pueden revisar la rúbrica, asegurar que estén integrando todo a la presentación. Pero en sí, en un par de ocasiones, ahora lo que tenemos en esta parte de la clase va a ser precisamente como que analizando obras y comparando esas similitudes y diferencias que puedan haber entre obras pues, obras académicas y obras de primera vanguardia. Em, entonces, con eso dicho, adelante, vamos a empezar a proceder. Em, Sí, con la intención de que pues la clase misma les dé también un poco luces hacia qué es lo que podemos estar buscando, cuáles son esas diferencias eh, que son tan evidentes y tal vez otras que no les son tan evidentes al puro inicio, pero que así a la hora de estarlo comentando y abordando, pues lo podrán ver, lo podrán detectar. Entonces, me gustaría... Bueno, como les había comentado en las exposiciones, así como retomando un poco en estas exposiciones que se llevaron a cabo en el foyer del Teatro Nacional, estas súper importantes expos, había obra de arte tanto de ya va, tanto de los académicos como de
los vanguardistas, ¿verdad? Entonces, como les había mencionado, uno de los principales vanguardistas de ese periodo va a ser Kiko Quirós. Algunos de ustedes van a presentar sobre Don Kiko, entonces no voy a abordar o ahondar tanto en la biografía de él, porque lo escucharemos la semana entrante. Sin embargo, importante señalar que Kiko Quirós se forma como arquitecto, viaja a Estados Unidos, estudia en MIT, Massachusetts Institute of Technology, y se forma, bueno, pues es arquitecto, ¿verdad? Entonces, estando allá, viaja también a Nueva York y entonces se acerca al arte moderno que se está produciendo y que se exhibe en Nueva York. Y con eso, pues vuelve al país mucho más motivado a generar un cambio en la plástica costarricense, ¿verdad? Entonces, esta cuesta un poquito más compararla. Vamos a comparar en la siguiente diapositiva, pero me gusta no sé, como una primera comparación entre imágenes de aquellas que son de un artista académico versus un artista que es de vanguardia. Entonces, entre las cosas, utilizo esta primera, la otra es mejor, pero quiero que ustedes analicen esa otra diapositiva. Entonces, aquí como modelándoles un poquito ese proceso de cosas que pueden buscar dentro de la imagen. La imagen a mano izquierda, pues ninguna de las dos es particularmente de buena calidad, entonces discúlpenme por eso, pero en sí, pues tiene similitudes suficientes para que pueda ser de interés en relación a, pues, la verticalidad de la imagen, de cierto modo la distancia que hay del tema principal, en este caso es esta calle que vemos en la obra de Tomás Povedano, una curva en el camino, vemos una pequeña iglesia ahí, versus a mano derecha la obra de Kiko Quirós, pues igual tiene como un protagonista en el paisaje que sería este puente, pero ambos están como un mediano plano y lo que vemos en relación a diferencias en este caso es que la obra de Tomás Povedano es muchísimo más detallada, ¿verdad? Entonces vemos dentro del paisaje un enorme énfasis en diferencia de las diferentes plantas, las hojas de esas plantas, ¿verdad? Hasta que podríamos decir, bueno, aquí definitivamente es como un tipo de banano. No sé si será cuadrado, banano, qué será, ¿verdad? Plátano, pero algún tipo de palo de banano. Y vemos de este lado que también, pues yo no soy tan eh, conocedora de los árboles, menos de la meseta central, pero aquí vemos que, pues igual, las hojas de estos árboles, todos se distinguen entre ellos, son diferentes cada uno. Parece que hay como algún tipo de animal o un señor con tal vez un buey o algo así en esta distancia. Vemos al fondo. Bueno, en sí, una obra que en sí es bastante equilibrada y busca esas normas del paisajismo, en donde normalmente en las obras académicas el ojo se le brinda un camino para que circule el ojo a través del cuadro. Entonces, en este caso, como que ingresamos siguiendo este camino y seguimos por digamos, esta sombra del camino que está tratando de generar aquí el artista hasta llegar al fondo y como que nuestro ojo por la luz es jalada hacia arriba y pues hemos logrado llegar a este punto final donde vemos una montaña al fondo en un paisaje bastante idílico de Costa Rica, ¿verdad? Un día soleado, un día bonito, vemos ese énfasis en las nubes, ¿verdad? La calidad casi tridimensional de esas nubes, el peso del agua que percibimos, que sentimos, y pues en sí la obra tiene como que una luz. La luz, o sea, ¿cuál es el papel de la luz? Pues nos alumbra toda la escena de una forma bastante pareja. Hay sombras, pero las sombras no son particularmente fuertes y en general es una luz y una paleta bastante suave y pues predominan los
de cierto modo como los colores tierra y como que más cálidos en la parte inferior y arriba pues ese cielo, el hecho de que está utilizando colores, un color frío, el azul, nos retrocede en el espacio. O sea, sí, el efecto de los colores fríos es que retroceden en el espacio, entonces eso ayuda también que el ojo jale, digamos, o que jale el ojo. Es azul, jala el ojo para atrás. Entonces, esas convenciones aquí puestas en práctica bastante bastante claras y relevantes en la obra de Tomás Povedano. A mano derecha, composicionalmente podríamos decir, o sea, en términos de la distancia a este protagonista del paisaje, bastante similar en su verticalidad, pero vemos un acercamiento muy diferente. Honestamente, no sé, me gusta mucho esta imagen en sí o como que la obra, no la conozco en persona, pero me gusta hacer la comparación, aunque les comento que no estoy segura cuál es el asunto del color de esta obra en su versión original. Entonces, no sé si será más colorido, pero asumiendo que es de la manera que estamos viendo, pues vemos que no hay una búsqueda pues tan apegada a esa, pues esta querer como que, bueno, las plantas son verdes, el sol el cielo es azul, ¿verdad? Como que ese apego al uso tradicional del color se está alejando de eso. Y además, pues notamos una pincelada o unos trazos muy visibles del artista. Entonces se puede ver acá cómo, y nuevamente me disculpan por no ser una de mejor calidad la imagen, pero me gusta esta comparación, em, en que vemos y percibimos esa mano del artista. Son manchas de color, ya no son como unas pinceladas súper delicadas y minuciosas, sino que manchas de color acá en este césped adelante, manchas de color en lo que son estos árboles al otro borde del río, el puente en sí, pues las figuras tampoco, no parece tener tanto interés en ese detalle tan minucioso, ¿verdad? Sino que lo que nos interesa más es esa gestualidad del trazo de la mano del artista, no percibimos que pues es una construcción distinta del paisaje en el sentido que no es necesariamente esa búsqueda de la tradicional S o curva o zigzag hacia el fondo, que en este lado pues lo tenemos muy evidente y que perdón que no lo mencioné también, pero que sigue ese zigzag o esa S también en sentido de que por la luz que mencionaba anteriormente, entonces como que nuestro ojo se mueve en este caso, ese trayecto fácil, digamos, no nos la ha dado el artista a través del cuadro, entonces no son como que esas reglas, no está siguiendo esas reglas composicionales en relación a el paisajismo, porque bueno, entramos un poco, pero está aquí cortado de una forma casi como más fotográfica. Y después cruzamos el puente, pero ya no sabemos a dónde llegamos, a dónde cogimos, y como que este gran árbol más bien bloquea un poco nuestro acceso al fondo. Pero, ¿por qué? Porque aquí también el arte el interés también es en la materialidad, en la construcción de un nuevo objeto y de una nueva manera de acercarse al pues contexto que se está pintando en este caso, pues este río. Em, entonces, hay un poco de modelado de las cosas que podrían buscar. Creo que la siguiente pareja de imágenes es más evidente o fácil de poder, em, no sé, distinguir. Entonces, les cedo a ustedes. ¿Qué ven? ¿Qué notan? ¿Cuáles son esas grandes diferencias entre las imágenes? A mano derecha tenemos la obra de Ángela Castro y a mano izquierda Kiko Quirós, la que les había enseñado antes. Canta. Em, ¿Qué me pueden señalar? ¿Cuáles son algunas de esas? Más bien, hagamos algo. Vamos a hacerlo como un ejercicio activo para todos. Entonces, voy a proponer que saquen un cuaderno, saquen un pasito de papel y pues la idea sería que vamos a destinar unos 2 minutos
para observar las dos imágenes y anotar las diferencias que sentimos y que percibimos entre esas dos obras, pensando en los atributos o características del académico que ya los habíamos abordado al inicio de la clase y aquellas que pues no les quería dar un listado todavía porque lo que quiero es que ustedes encuentren y perciban cuáles son esas diferencias. Más o menos empecé a hablarlas anteriormente, pero la idea es que ustedes acumulen esas características o generen esas características. Entonces, son las 10:05. Voy a darles 2 minutos más a quedar callada. Porfa, apunten, anoten un papel, diferencias, similitudes que notan entre estas dos obras. Ok, listo. Entonces, lo último que quería abordar con ustedes es un poco más en relación a la identidad costarricense que pues fue de tanto interés a esta generación de artistas. Y como que explorar qué somos, quiénes somos, qué no, en qué consiste el ser costarricense. Y diría yo que pues dentro de estos cambios que vamos a ver entre esta generación nacionalista, vamos a ver cambios en ese acercamiento a pues ese retrato de quiénes somos los ticos, ¿verdad? Entonces, una de las obras que más me encanta de este periodo es precisamente este cuadro de Francisco Zúñiga. Igual abordaremos un poco más sobre él y su biografía cuando los artistas o ustedes los presenten y si no, pues ahí les menciono un poquito más sobre él, la clase entrante. Pero en este caso lo que me interesa más es abordar esta imagen en sí. Em, es del boyero. Y pues me gustaría escucharles a ustedes, perdón, voy a moverme la cara acá para abajo. ¿Cuáles son, si fuéramos a comparar las dos imágenes que estamos aquí, que lo voy a poner nada más en comparación con el boyero solo de la obra de Don Guingueando de Tomás Povedano, que es como una obra clásica, académica y clásica de la historia del arte costarricense, o sea, súper conocida, es una obra del Museo de Arte Costarricense, se publica mucho, se ve mucho esta imagen, pero ¿cuáles son las diferencias en relación a estos dos acercamientos a la figura humana y específicamente hacia el boyero? ¿Qué notan? ¿Qué sienten? ¿Qué perciben? ¿De qué manera ha cambiado la, esta representación de esta figura, de este personaje que es el boyero? A mí me parece que el de Francisco Zúñiga se ve como más empoderado, como más heroico. No sé, ¿Ok? esta pose, viendo de frente, la mano, esto que tiene, este palo que tiene la otra mano, tiene como más accesorios, como una vestimenta más compleja, el cigarro, me llama mucho la atención porque el otro se ve ahí como humildemente tranquilo haciendo su trabajo, en cambio este está como en una posición de poder. Súper, ¿quién me estuvo hablando? Perdón, no vi. Ya, Amanda. Yara, gracias, Yara. ya, gracias. Sí, definitivamente vemos pues, una figura totalmente diferente, aunque estén haciéndose, técnicamente se dedican a lo mismo, es una representación muy diferente, porque de la obra del boyero de Francisco Zúñiga tiene una fuerte dignidad ahí, está en esta pose de poder, o como dijiste, es como una cuestión más heroica, vemos cómo agarra el chuzo que tiene en la mano, pero casi como si fuera un cetro o un palo que indica que el poder de él, la mirada de él nos está mirando a nosotros directamente, no está desviando la mirada, que en este caso ambas figuras que no están en la carreta están desviando la mirada y hacia abajo. ¿Verdad? De una forma más dócil o más sumisa. En este caso, él nos está mirando directamente y no hay ninguna sumisión ante esta persona. Además, vemos algo que
En este caso, vemos que tiene más detalle en el sentido, pero que son esos detalles de los accesorios que lo identifican a esta figura. Entonces, mencionó Yara el puro que tiene en la boca, tiene el chuzo en la mano, tiene el machete aquí de lado, ¿verdad? Tiene esta bufanda que algunas veces pues se ha señalado porque este anda bufanda y no pues un pañuelo como sería lo más común ver. Y bueno, hay diferentes interpretaciones que se pueda hacer de eso y también pues diferentes interpretaciones de quién está representando aquí a los artistas. Em, pero antes de seguir adelante con esa idea, quisiera ver si alguien más quiere comentar algo sobre la obra, sobre la imagen, sobre la manera en que está pintada. Profe, me gusta mucho la tela, la de Francisco Zúñiga, me gusta mucho porque en relación con la de Tomás Padano se ve como un personaje como redondeadito, como todo como un circulito, como la tela, sí, que está ahí, pero como muy redondeada. En la parte de Francisco Zúñiga se ve como la tela que realmente está cayendo sobre el cuerpo y se ve, digamos, que le queda la camisa un poco más grande, que se ven esos pliegues, la tela como está cayendo también del que se está agarrando en la cintura. Me gusta mucho esas partes y más porque implica un sombreado más intenso. Ok, entonces podemos ver unas sombras, como dijiste, ese contraste mucho más fuerte de luces y sombras. No está tan degradado las sombras en la tela, sino que son como que mucho más fuertes. Pero lo interesante de eso es que también nos da la sensación que por debajo hay una figura y bueno. No me gusta meter yo ideas porque la idea es que ustedes comenten, pero que aquí sentimos un señor que es súper fuerte. Entonces, casi que también lo que la necesidad de señalarnos cómo cae esa camisa, esos pliegues y tal, también nos remite a una figura súper fuerte, que es claramente los brazos nos indican esa fuerza, pero en general todo el porte de él nos da la sensación de que estamos ante un señor bastante fuerte y además bastante viril, ¿verdad? Mientras que este, como dijiste, es un poco como más redondeadito, ¿verdad? No percibimos tanto ese, em, como que un énfasis en que se nos comunique la fortaleza, o sea, de la fuerza que tiene esta persona o este señor, que para ser boyero uno tiene que ser súper fuerte porque tiene que enyugar bueyes y, o sea, eso no es nada fácil. Entonces, nada, no sé si alguien quisiera comentar algo más. Pues en relación a las características también del estilo, mencionó ahora, ¿fuiste Nao? ¿Nao que estaba hablando? Ahora no, perdón que estoy ya como fin de clase, sí. Los contrastes fuertes de luz y sombra, manchas de color, si nos fijamos, por ejemplo, eh, aquí se ve, o sea, nuevamente no es como la mejor calidad de imagen, pero notarán que estamos ante, pues, son estas manchas de color más, pues, más evidentes y, ojo, esta pared súper blanca, que casi que se siente que rechina, pero que nuevamente habla de la luz tropical, ¿verdad? Entonces es un poco como que es la fuerte sol que genera esa sensación de que es un día súper, pues muy asoleado y que refleja eso, la pared de atrás. Sí, Ámbar. Profe, no sé, ahorita que está mencionando eso me parece interesante también, no sé si sea por la calidad de la imagen, pero que la bufanda se pierde también con la intensidad de la luz de de la pared. Total, que nuevamente sí, podría ser, o sea, me encantaría poder ver esta obra en persona, creo que es una colección privada, entonces pues dudo tener la oportunidad de verla, pero definitivamente por como que eso de las manchas de color y la construcción a partir de formas, un poco lo que se había comentado del Kiko Quirós o el Manuel de la Cruz, ¿verdad? Que son como estas formas que componen y que al rato hasta que se unen acá. Entonces, vemos
contrastes fuertes, colores mucho más saturados. Ojo, esta paleta de colores de Tomás Povedano suele ser una paleta como más de colores tierra, ¿verdad? Mientras que suele ser mucho más vibrante el colorido de los artistas de esta generación vanguardista. Vemos también estos contornos, como que estas líneas bastante fuertes, hay esos contornos están ahí, y pues un interés de expresarse de una forma diferente, como hemos venido diciendo. O sea, aquí es más como este documento de la vida cotidiana de esta gente. En este caso, ahora sí comento un poco más sobre tal vez las distinciones o las diferencias que percibo yo entre estos dos boyeros. Este boyero es un boyero que le sirve a esta familia que anda en la carreta, ¿verdad? Esta señora que anda con este paraguas que está ahí, ¿verdad? Nunca he podido detectar bien cuáles serán todas las otras figuras necesariamente porque me parece extraño que una esté con un pañuelo en la cabeza, entonces no sé exactamente, pero sí nos da la impresión que las figuras de atrás son como de una clase más alta y por ende andan en la carreta. Entonces, este sería un boyero que le sirve posiblemente a esta familia, mientras que este boyero puede ser otro tipo de boyero que conforma la sociedad costarricense, que sería el boyero eh, propietario de su propia carreta y que pues ahí habían personas que se dedicaban em, específicamente a jalar material, pero que tenían, de cierto modo, eran emprendedores, en el sentido de que a ellos se les contrataba para llevar el material. Entonces, yo siempre he visto esto y asumo que aquí estamos ante un boyero que es dueño de su propia carreta y que pues es contratado. Por ende, una figura que tiene mucho más, de cierto modo, dignidad, pero que es muy importante señalar la diferencia en que aquí es como, ay, el pobrecito campesino descalzo y aquí nada de pobrecito de este señor, ¿verdad? Entonces, esa figura que posiblemente la élite hubiera visto sin ninguna distinción entre este boyero y este boyero, porque ambos son boyeros, pues que hay una dignidad que el artista le interesa representar. ¿Verdad? Un poco esto de la intencionalidad, cuál es la intención, es de expresar algo más fuerte y que en este caso, además, ¿cómo lo logra? Pues por los diferentes aspectos compositivos. Ojo, cómo la figura llena casi por completo el espacio pictórico dentro de esta imagen. Entonces, él es grande, él es magnánime. Y no solo eso, sino que cuál es el punto de vista desde el cual lo estamos mirando. Nosotros estamos abajo. Él nos está mirando, pero él está mirando, está dirigiéndonos la mirada y nosotros somos inferiores en ese plano de vista, mientras que en este caso nosotros estamos arriba, mirando hacia abajo levemente. Entonces, eso hace un gran cambio de percepción ante la figura. Eso era algo, por ejemplo, utilizado y en lo cual insistía, por ejemplo, un Adolf Hitler, que siempre que le tomaran fotos o lo grabaran de abajo, precisamente, y tal vez porque era chiquitillo, él quería dar esta impresión de grandeza. Y si uno está mirando hacia arriba, pues es igual esa impresión que tiene el hijo ante el papá, ¿verdad? O sea, una relación desigual entre las figuras. Mientras que si yo miro desde arriba, pues estoy por encima, literalmente, de aquellos que se están retratando. Entonces, la intención del artista en ese sentido de elevar a esta figura que tal vez, pues, quedó en la época del costumbrismo en del pobre campesino. Y no, nada de pobre y es una persona digna y que podríamos estar muy interesados en quién es esta persona que está detrás de o debajo de ese sombrero. Mientras que este es casi anonimizado, ¿verdad? No hay tanto interés en quién es esa persona que está ahí detrás. Manuel de la Cruz, traigo esta pareja de campesinos, podríamos decir, que igual me encanta
la obra por toda una serie de motivos, pero comentarles que pues tal vez entre las cosas, primeras cosas que notarán es que las figuras son bastante desproporcionales, son muy grandes, ¿verdad? Especialmente esas manos y pies. Pero ese agigantamiento pues no es de extrañar en el contexto del arte moderno latinoamericano. Aquí solo le traje un ejemplo de los muchísimos ejemplos de obra que se estaban produciendo pues en ese periodo desde los 20 en donde se agigantan los cuerpos. ¿Y cuál es la intención? Pues especialmente cuando se agigantan las manos y pies, pues es para relacionar más la figura con la tierra, con la naturaleza, con el trabajo manual, ¿verdad? Con esa relación directa madre tierra, y pues esa relación laboral con la naturaleza, con madre tierra, como que esa integración de persona con naturaleza. Em, entonces, bueno, este que estamos viendo es Cándido Portinari, el labrador de café, en donde creo que vemos algunas también de las grandes diferencias, eso sí, y que los voy a señalar con otros ejemplos entre Costa Rica y los otros países. Aquí los cafetales son estos vastos cafetales que siguen para siempre y siempre, y que tienen el tren que pasa por ahí. em, pues en Costa Rica no irían a ver como que esa sensación de vastedad ante, tal vez hoy en día las piñeras dan esa sensación, pero de igual manera, pues hay una similitud que quería señalar entre las imágenes y o sea, entre estas figuras que tienen igual ese elemento de agigantamiento. Em, y que en términos estilísticos, pues obviamente estamos ante una pareja de imágenes que igual son muy diferentes entre sí. Si fuéramos a comparar, por ejemplo, esta pareja de figuras que está en la obra de Domingueando con la pareja que está aquí de Manuel de la Cruz, ¿qué señalarían ustedes? ¿Qué cosas notarían? ¿O quisieran comentar sobre, sobre las figuras? Chao. Profe, creo que también el hecho que estén como unidos en la de Manuel de la Cruz, como que no se ve un personaje por allá y otro por allá, como nada que ver el uno con el otro, Ujú, se ven como muy unidos, aunque no se estén mirando precisamente o no estén haciendo algún contacto físico, se ven que están juntos, por así decirlo. ujú. Ok, ellos están juntos y diría yo que nosotros estamos ahí junto con ellos, que es también parte de la diferencia, siento yo, de que como que estamos en un relativamente un mismo plano con ellos. Entonces hay una intimidad entre ellos, pero también nosotros con ellos, ¿verdad? En donde en este caso siento yo que estamos como más alejados, como que no podríamos entrar en diálogo con las figuras de Tomás Povedano, que entre ellos también lo que reina es el silencio, ¿verdad? Y que están apartados. ¿Qué más? Otra cosa que siempre me ha llamado la atención de esta imagen es cómo busca, o por lo menos así lo percibo yo, nuevamente esa esencia de Lotico, en el sentido de que aquí es una casa en donde percibimos que, bueno, es gente que es humilde, ¿verdad? Están descalzos, claro, están en casa, podría ser por eso que están descalzos, pero en general es gente percibimos que es humilde, pero que está la matita adelante para decorar la casa está pintada, tiene la cruz y el perrito, y no solo tienen el perrito, pero el perrito con un collar. Entonces hay cierta dignidad de esta gente, de estos campesinos, ¿verdad? Hay, a ver, como que los artistas de cierto modo se están acercando hacia ellos con más respeto. Claro, ahí podríamos comentar con cuáles ojos está mirando Manuel de la Cruz a la mujer, que aquí también hay una sensualidad evidente, mucho más presente
en las otras obras, ¿verdad? Ella está muy sensual o casi que sexualizada la imagen de la mujer en sí, pero en sí también, o sea, eso también creo que es interesante. em, pero, pero bueno, los trazos mucho más sueltos, muy evidentes, ¿verdad? Hay como manchas de color, esta soltura que sentimos y percibimos en este fondo de acá, colores mucho más vivos, estos contrastes de color muy fuertes, o sea, luces y sombras bastante fuertes, mucho más abstraído, ¿verdad? Hay menos detalle necesariamente en como la meticulosidad de la manera en que pinta. Entonces, todos estos son ejemplos de, eh, de una representación de quiénes somos como costarricenses. Y em, quisiera ir cerrando con un último serie de imágenes, una última serie de imágenes que creo que nos permiten hablarlo. em, Tal vez, sabes que lo voy a dejar aquí, ya son las 11:15 y percibo, siento que seguro ya todos estamos muy cansados, entonces creo que el principal